Bienvenidos a su programa El Ojo Rojo. Desde la gélida aún ciudad de Castaic, en el condado de Los Ángeles, California, desde el estudio 27608 les saluda el apóstol Luis, agradecido con el Señor y también con ustedes de que sea posible reunirnos a esta hora, en este momento, y las redes sociales colaborando con nosotros, poniéndonos a disposición cuando el tiempo sea propicio para cada uno de nosotros y pudiendo hacer las pausas necesarias para ir comprendiendo las enseñanzas y para ir también formulando preguntas que son bien recibidas acá en nuestro programa y también sus comentarios, de los cuales se perdonen, pero poco a poco los vamos leyendo y procurando contestar, aunque no por nombre, pero procurando contestar en lo que hablamos. Y también, pues, si yo veo algo mal en la pregunta, les he contestado a algunos y procurando ubicarlos, porque la escatología es amada desde el corazón de los nacidos de nuevo, porque la profecía toca nuestras fibras genéticas, las del espíritu, y nos atrae el conocer el futuro, el destino, lo que Dios ha preparado para la humanidad. Esto que es profético para la humanidad, que ya está diseñado por Dios el Padre, quien bajo su autoridad, dice el libro de los Hechos, ha fijado los tiempos para la humanidad y también los tiempos para cada uno de nosotros. Él es el Rey de los siglos, el que cuida todo esto. Señor, nosotros nos ponemos delante de ti, solicitándote tu unción, tu iluminación, que nuestro entendimiento, Señor, y las palabras que brotan de nuestro corazón sean de beneficio para tu pueblo y que sean conforme a tu palabra. Danos el entendimiento y danos, Señor, también esa palabra locuaz, ese don que pones sobre tus siervos para que tu pueblo pueda recibir la enseñanza y sepamos ubicarnos, Señor, en los tiempos, como expertos en los tiempos, y también entender qué es lo que debemos de hacer, cuál es la actitud y la conducta que debemos tomar antes de tu venida. En el nombre de Jesús, bendigo, Señor, a aquellos que se desvelan con el ojo rojo y a todos los que de alguna manera lo escuchan y lo ven. En el nombre de Jesús los bendigo. He estado meditando y como en los programas ustedes han ido también siguiéndome de alguna manera estos pensamientos que no dan tiempo exponerlos en un programa, sino tienen que venir a continuación. Pero yo procuraba exponerlos como el mal ha atacado en los últimos tiempos a la humanidad de una manera nunca antes visto, como está también profetizado que el mal llegaría a ser de tal grado, de tal naturaleza, que incluyendo, enfriaría el amor de muchos, como lo vimos y como lo experimentamos en esta prueba de la pandemia, en la cual muchos dejaron de asistir a su congregación, primero por miedo y luego también porque se enfriaron, porque esa es la estrategia del enemigo, ya que el dejar de congregarnos, aún a pesar de esta belleza del Zoom, de toda la tecnología que nos ha dado Dios, no debemos dejar de congregarnos. El Zoom es un alimento espiritual, también se puede utilizar así, pero no se compara, no puede sustituir al hecho glorioso de congregarnos para alabar a Dios, para recibir y también para aportar nuestras ofrendas y nuestros diezmos al tesoro del Señor. Yo considero esto muy importante, hijitos, porque son engaños del adversario. Ya desde el principio el apóstol Pablo nos avisa y le avisa a toda la cristiandad que dejar de congregarse es un problema, es un peligro,
que desde el principio procuraron hacernos entender los malignos, que no hay problema con dejar de congregarnos, pero el congregarnos es una sunagoge, dice en griego, una sunagoge, una congregarse, una congregación, y nosotros tenemos que seguir haciendo eso, congregándonos para llegar a la episinagoge, que es en el rapto estar también delante de la presencia del Señor. Para ser juzgados, sí, pero también para ser justificados y también para ser transformados. Una serie de proyectos y planes que Dios tiene para nosotros, hasta llevarnos al grado superlativo, a hacer y compartir con el Señor. El Señor nos permite compartir la naturaleza divina. Por eso quería recordarles que todo esta bestia que aparece en la Escritura se refiere al sistema, al espíritu y también al personaje, anticristo. Pero también hay otros personajes, han habido anticristos. Bueno, y también los hay actualmente. Son anticristos, pero se diferencian del anticristo como personaje. Y vemos que surgen los 4 vientos del cielo, que surgen los 4 jinetes de Apocalipsis. Está lo que mencionábamos, la bestia que es el anticristo, que es la bestia que la Biblia le da mayor importancia. Está también la bestia que es el falso profeta, que colabora con él, lo apoya y engaña con señales y maravillas desde un punto de vista religioso. Y tenemos también la estatua que hace esa bestia, esa segunda bestia, el falso profeta, prepara una estatua con la que ha de dar muerte a los que no adoren a la bestia. Vemos qué interesante entonces que ahí ya hay 3, pero también se le agrega el dragón, un cuarto personaje contra la humanidad, digamos que en su estado de invisibilidad, de engaño, de disfraz, engaña a toda la humanidad para que corran tras ella. Esa forma de engaño, pues aunque lo utiliza el enemigo, no viene solo de él, sino que de otra potestad, otro personaje, que es una mujer, o está tipificada en una mujer la cual cabalga sobre la bestia, sobre el sistema, es decir, dirige a todo este grupo de personajes, incluyendo, de acuerdo a lo que leemos en la palabra profética más segura en el Antiguo Pacto, leemos también que ahí está involucrado con ella Satanás. Que el Señor lo reprenda y nos ayude el Señor a seguir adelante a pesar de todo ese movimiento maligno que está contra el mundo. Date cuenta que el movimiento está, digamos, dirigido a los inconversos por medio de lo científico, de teorías, aún de la escuela, de las universidades, que abandonando el sentido común de la divinidad que nos creó, y nos crió también, nos creó con E y con I, abandonando ese sentido común y ese razonamiento valedero al ver el diseño manifiesto en la creación, han engañado a la gente, no solicitándoles, no es la palabra, sino que haciéndoles entender que no hay Dios, que somos producto de otras circunstancias, y llevándolos así a la iniquidad. La iniquidad es el permiso para pecar, digámoslo así. Es cuando la transgresión crece al grado de pecado, es decir, que la transgresión se sigue ejercitando hasta el pecado, como lo vimos también anteriormente, y también el pecado sigue en ejercicio hasta llegar a convertirse en iniquidad. La iniquidad es el nivel mayor de pecado,
y es el que provocan esas bestias. Provocan una humanidad inicua, de la cual el Señor arrebata, saca de la tierra a los suyos y los entrega, los deja en manos de esa iniquidad para ser destruidos. En manos de la iniquidad, y esta iniquidad está representada por estos personajes malignos, que podemos decir que los grandes son 4 cuando se inicia la tribulación: el dragón, las dos bestias, el falso profeta y la bestia anticristo, y también la estatua, que toman una preeminencia delante de toda la humanidad en el nuevo orden mundial. Pero yo quisiera darle una como revisadita a la iniquidad, porque si esa es la estrategia que utiliza el enemigo para enajenar a la humanidad, también nosotros corremos peligro, porque aunque no somos del mundo, estamos en el mundo y estamos, digamos, afectados en nuestra mente por lo que oímos, lo que vemos, los noticieros, como, digamos, el sistema quiere dirigirnos hacia donde el sistema quiere que pensemos. Nos van dando las informaciones convenientes, las noticias convenientes, para que nuestra forma de pensar sea de acuerdo a lo que ellos desean. Y la plataforma es el nuevo orden mundial. La plataforma es que toda la humanidad desee y acepte entrar, digamos, a ese sistema, a ese nuevo orden mundial, a la cual prácticamente los que nos oponemos somos la familia y la iglesia. Somos la iglesia de Cristo. Somos los que nos oponemos en gran parte, pero también aún entró otro grupo que no solo son cristianos, sino que gente que desea la libertad. Es muy importante esto, desean la libertad, y con mucha razón, porque es uno de los más grandes valores del ser humano, que él sea libre de tomar sus decisiones, que la sociedad y el Estado estén diseñados para que cada quien pueda buscar su futuro, su destino, bajo toda libertad, sin llegar, por supuesto, al libertinaje. El libertinaje lo detienen las leyes, lo detiene todo el concepto de ley que el Estado provoca e influye en la sociedad. Y entonces yo encontraba en la Escritura, y me quiero basar en esos 3 versos para que nosotros entendamos nuestra debilidad humana. Transgrede constantemente, transgredemos, y luego esa transgresión, sin sentirlo mucho, como que nos vamos acostumbrando, y esa transgresión se convierte en pecado y luego en iniquidad, como decíamos. Y dice el Salmo 36 que adentro de nosotros, en lo que es el alma, el espíritu, la conciencia, en la parte interna del hombre, dice el Salmo 36:2, dice: porque en sus propios ojos la transgresión le engaña. Aquí está hablando de una persona que sus ojos, no necesariamente los ojos de la cara, sino los ojos de su corazón, con que tiene una visión de lo espiritual, una visión de sí mismo, de quién es, cómo hace, cuál es su conducta, también una visión de los demás, por el aprecio o el rechazo que les tiene. Los ojos del corazón, que muchas veces están cerrados o ven muy poco, sufren de alguna enfermedad ocular en nuestro corazón, vemos que pueden engañarnos, según dice aquí el Salmo, que engañan por medio de la transgresión. Y esto lo entiendo yo como el pecado nos engaña a nosotros, haciéndose primero la víctima, ¿verdad? Que la transgresión es poquito, que no fue mucho, que fue un pecado blanquito, blancuzco, que no es un grave pecado. Nos empieza a engañar, digamos, nuestra alma,
haciéndonos creer y entender mal lo que dice la Escritura. Diciéndonos, Dios me va a perdonar, Dios es bueno, no puede ser que Dios me mande al infierno por esto. Y entonces empezamos, es un engaño que hace la transgresión, como queriendo justificarnos, una autojustificación que es parte de la debilidad de nuestra alma. Justificarnos ante nosotros mismos y también ante Dios. Eso es lo que leo aquí, en sus propios ojos, uno mismo. La transgresión le engaña. ¿Cómo? Primero, en cuanto a descubrir su iniquidad. Le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad, es decir, esto que mencionaba, haciéndonos pequeña la falta, como queriendo hacer liviana nuestra transgresión o pecado, y así queriendo tapar, digamos, cubrir, pero de una manera inadecuada, porque lo que borra y cubre nuestros pecados es la sangre de Cristo y el arrepentimiento. Pero aquí la transgresión lo que está haciendo es engañándonos para que no descubramos la iniquidad, para que no nosotros mismos no nos digamos, Señor, he pecado, Señor, qué grave esto. Y este engaño puede, entre más tiempo pase, puede durar años, décadas, en las cuales un cristiano sigue pecando y justificándose, pecándose y autojustificándose, sin buscar las formas de purificación que Dios nos ha puesto, como la Santa Cena, y otras, y la administración, la confesión de nuestro pecado para liberarnos de este engaño. Es una forma de engaño de uno mismo. La transgresión habla a nuestra conciencia, a nuestro juez, a nuestra alma y aún a nuestro espíritu, para que no se descubra la iniquidad. Nos engaña con pensamientos humanistas o de religiones falsas, o que invenciones, cosas que uno mismo se inventa para poner y decir, explicarle a Dios que no fue nuestra culpa el pecado, que lo hicimos, pero bueno, se soporta, se aguanta. Entonces quiere decir que el engaño es que no se descubre, el engaño es para que no se descubra nuestra iniquidad. Y fíjate, hermano, cómo ocurre esto para las personas que quieren aprender de la escatología. ¿Por qué? Porque el pecado, digamos, la transgresión, el pecado y la iniquidad cierran nuestra mente. Nuestro entendimiento es desviado por esa forma de impureza. Por eso el Señor nos pide que constantemente entremos al acto, a la situación de purificarnos, que constantemente, que estemos dispuestos a purificar nuestro espíritu y nuestra alma por medio de las fuentes de purificación que Dios nos dio. Pero hay otro punto. Dice, el engaño es para cubrir la iniquidad, para que no se descubra, quede disfrazada, y también para aborrecerla, para que el alma, para que el espíritu del hombre no deteste, no aborrezca la iniquidad y se libre de ella. Y muchas veces es porque la iniquidad también provoca placer, provoca cierto placer, y es tan atractivo, y en la debilidad del hombre, pues se vuelve un tropezadero, una forma constantemente de tropezar que se va convirtiendo en pecado, en iniquidad, y cierra, oculta ante nuestros ojos la situación y no la podemos aborrecer. Entonces, en el Salmo 36 prácticamente nos da una radiografía de cómo ese poder maligno nos hace no ver, ocultar, voltear para otro lado, no ver la iniquidad y por lo tanto no aborrecerla. Luego en Job, en el capítulo 15 y verso 5,
vemos que la iniquidad ya toma un control sobre la persona, un control magisterial. Empieza a enseñar, y a una de las cosas que enseña es a la boca, a hablar. Porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando la iniquidad penetra, permea en el corazón del hombre, en su entendimiento, no solo lo contamina, sino que también lo llena por la constancia de ese pecado o pecados, que como hemos visto anteriormente también llega a afectar diríamos así, la genética, no solo la espiritual y la almática, sino que la genética física, y le podemos trasladar maldiciones y cosas feas y horribles a la segunda y la tercera generación después de nosotros. Entonces vemos aquí que la iniquidad toma un lugar en el corazón del hombre y empieza a enseñar a la boca. Es decir, que ya habla la iniquidad por la boca de la persona que fue influenciado. Mira hasta dónde llega Job en el capítulo 15. Ahora ya no es la radiografía de que se está hablando a sí mismo en el Salmo 36, sino que ahora surge la iniquidad enseñándonos, y dice, y escoges el lenguaje de los astutos. Como es la iniquidad, esa palabra inicuo significa sin ley. Puedo hacer lo que quiera, lo que se me da la gana, no tengo límites. Entonces, que también es atractivo el no tener esa libertad limitada, sino libertinaje, nos conduce a la transgresión, pecado, iniquidad. Y entonces empezamos a escoger el lenguaje de los astutos, que quiere decir que convencemos a los demás de nuestras faltas, de que nuestras faltas no son incorrectas. Ya no solo nos convencemos a nosotros mismos, sino que a los demás. Ya es una manera de exponer el fracaso ante Dios de una manera disfrazada para que otros vengan atrás hacia esa iniquidad. Ya la iniquidad llega a enseñar a la boca a decir o a seguir el lenguaje de los astutos. Quiere decir que el engaño ahora se vuelve con astucia, tiene un grado mayor. El engaño empieza a utilizar la astucia como forma de disfrazar, de invisibilizar ese tipo de pecado ante los ojos de las personas. Y también ese lenguaje astuto es para nosotros mismos, siguiendo justificándonos de nuestras actitudes, mientras nuestro espíritu y nuestra alma se contaminan con la iniquidad. Y termino, en la forma, esa enseñanza, porque la iniquidad es vasta. Termina esta iniquidad, esta parte de la enseñanza, en el Salmo 119 y verso 133, donde dice el que está escribiendo el Salmo 119, ama la palabra. Los que estamos leyendo el Salmo 119 es porque amamos la palabra, en el salmo más grande de la Biblia, que elogia de una manera poética las virtudes espirituales de la palabra de Dios. Y entonces aquí dice, aquel que ama la palabra, ¿cómo se libera? Dice, afianza mis pasos en tu palabra. Afianza mis pasos quiere decir, estoy obedeciendo, estoy caminando en el camino que es Cristo, y estoy caminando porque voy en tu palabra. Jesús es el verbo, Jesús es la palabra viva, el rema de Dios. Y entonces aquí dice, por favor, Señor, afirma mis pasos en tu palabra, que yo te obedezca y que ninguna iniquidad me domine. Y esto nos hace entender varias cosas, que la iniquidad tiene muchas facetas, son varias iniquidades, difíciles de contar las iniquidades, cómo la transgresión va creciendo hasta volverse iniquidad. Y también nos muestra este versículo que la iniquidad puede dominar totalmente, tener no solo bajo su influencia, como vimos en Job capítulo 15,
que la iniquidad enseñaba, sino que ahora la iniquidad domina con plenitud a la persona. Y por eso ese que ama la palabra dice: Señor, no permitas que me domine ninguna iniquidad, que sea yo libre de toda iniquidad, porque el engaño de la iniquidad es que ofrece una libertad ficticia en el libertinaje, haciendo lo que el hombre desea hacer. Y Dios nos ofrece su libertad en la obediencia de su palabra, la libertad que nos lleva a estar agradecidos con Él, a agradarle a Él, y también que nos lleva a un lugar maravilloso que todos deseamos, que se llama la felicidad, que se llama ser felices. Entonces vemos aquí en el 119, que es en el Salmo 119, en este verso 133, cómo puede tomar dominio y también, cómo puede tomar dominio la iniquidad de una persona y hacerlo inicuo. Y también cómo es que el que ama a Dios, el que quiere obedecerle, se libera, diciéndole a Dios, pidiéndole a nuestro Dios que nos afirme en su palabra, que podamos caminar. Y entonces, teniendo este bosquejo de la iniquidad, cómo nos agarra o cómo busca dominarnos para meternos a su sistema y llegar a ser parte del sistema mundial, aunque no somos del mundo, meternos al mundo y luego transferirnos al nuevo orden mundial, que es en la tribulación. Y de ahí viene el sufrimiento que está escrito para los que no debieron estar ahí, ya que la tribulación es un juicio para la humanidad y también es un despertar para Israel. Pero la iglesia no debimos estar ahí, no debió estar ahí. Yo me quiero salir de allí porque, pues si te predico, yo también quiero obedecer a Dios para escapar, para participar del consuelo que nos da la Escritura acerca de la tribulación. Pero vemos entonces que en la tribulación y en la gran tribulación, incontables cristianos surgen victoriosos, pero si hay victoriosos quiere decir que también hubo derrotados. Y en el periodo de la tribulación y la gran tribulación son probados por la iniquidad, por el inicuo, queriendo influenciarlos, así como lo hace ahora, como lo ha hecho siempre en este engaño, pero en ese tiempo de la tribulación y la gran tribulación, con más fuerza. Y entonces, fíjate, vemos por ejemplo la iniquidad, hablando de la iniquidad. La iniquidad se menciona en el libro de Josué, cuando recién había sido engañado Israel por Balaam. Balaam, el pecado de Balaam es que llevó a Israel a la iniquidad. Le mostró a Israel el pecado, lo tentó con el pecado. Primero de idolatría, segundo el pecado sexual, y venía ahí en eso, en esas cosas, también otros pecados manifiestos, otros pecados que se manifestaban. Y entonces, como aquí recuerda el libro de Josué, cuando les dice, no es suficiente la iniquidad de Peor. La iniquidad de Peor fue cuando fracasaron por la astucia de Balaam que les mencionaba, de la cual no nos hemos limpiado hasta hoy, dice, a pesar de que vino una plaga sobre la congregación del Señor. Fue tan grande la iniquidad que cometió Israel bajo el engaño de Balaam que Dios envió una plaga y empezó a aniquilar a miles del pueblo de Israel en aquel entonces. Mientras estaban siendo engañados, mientras estaba la plaga, seguían en sus adulterios, en sus fornicaciones, y eso los llevaba también a adorar a los ídolos de Madián. Cuando Dios les había pedido, les había hecho jurar en el pacto de que no
se postrarían ante dioses ajenos. Y eso también es una enseñanza para nosotros, aunque la idolatría está mucho más refinada a causa del conocimiento, a causa de que el hombre conoce más y ha refinado su forma de vivir, pero aún la idolatría sigue atrayéndonos a sus fiestas, a sus ídolos, de una manera más convincente. La iniquidad enseña, la iniquidad habla, la iniquidad va dominando con ídolos en los deportes, con ídolos en el teatro, en el cine, con ídolos también políticos y religiosos. Los hombres que por los dones que Dios le dio surgen y toman una estatura diferente, mayor a la del resto de la humanidad. La humanidad tiende a adorarlo. Tenemos esa cosa fea, esa debilidad en nuestra alma, que estamos supuestos, estamos en debilidad contra la idolatría. Pero como dijo el salmista, que Dios afirme nuestros pasos en su palabra para que discernamos los engaños y no lo permitamos. Hijitos, el adulterio y la fornicación es un pecado, es una iniquidad que desagrada a Dios. Digamos, lo hace el mundo y es un pecado, pero toma una dimensión gigantesca cuando son los del pueblo de Dios, cuando somos los que estamos en la casa de Dios, los que nos involucramos en eso. Porque todo el resto de la humanidad, en este caso de la iniquidad de Peor, todo el resto de la humanidad eran, ¿qué diré? Eran adúlteros y fornicarios. Pero Dios no permitió dejar sin castigo a Israel cuando siguieron el consejo de Balaam, cuando Balaam logró engañar a Israel haciéndolos caer. Y dice la Biblia que estaba llorando Moisés, Aarón y los otros estaban llorando delante del Señor cuando uno de los príncipes de Israel entró frente a ellos a su tienda con una mujer madianita, que también era una princesa madianita, y la llevó a su tienda en un acto flagrante de adulterio o fornicación. Y entonces se levantó uno de los hijos de Aarón y tomando una lanza entró a la tienda y los traspasó a ambos, los mató ahí. Y ese acto que hizo temer a Israel, ese acto que se comunicó por todo Israel y los hizo temer, también agradó a Dios que fuera tan fiel, que mostrara esa fidelidad, ese celo por la palabra de Dios, por obedecer a Dios, y ese aborrecer el pecado, que cesó la plaga. La plaga cesó, pero aquí Josué dice que no se terminaron de limpiar, no fueron descontaminados del adulterio y la fornicación. De todo ese tipo de pecados se necesita ser limpios por medio de la Santa Cena y también de la ministración, la confesión del pecado en privado, pedir el consejo ministerial y también reprender a los demonios, espíritus inmundos si es necesario. Entonces vemos que la iniquidad que se menciona aquí es idolatría, que es iniquidad subrayada, y también la sexualidad. En otra ocasión, en Josué también, en el capítulo 22, 20, aparece Acán. Dice, no fue infiel Acán, hijo de Zera, en cuanto al anatema, y vino la ira sobre toda la congregación de Israel, y aquel hombre no pereció solo en su iniquidad. Una de las características principales de la iniquidad que debemos de temer es que involucra a la familia. El padre involucra a su familia y los hijos, aunque aparentemente no tienen que ver, salen involucrados. Es decir, debemos comprender que la iniquidad involucra a nuestra familia.
no nos lleva solo. No es como la transgresión que nos causa un daño personal. Aún el pecado puede afectar a otros, pero el daño que causa es personal. Pero la iniquidad tiene que ver con nuestra familia. En este caso, la iniquidad fue un anatema. La palabra anatema quiere decir una maldición, algo que queda por Dios, decretado por Dios, que debe ser destruido. Cuando Dios ordena la destrucción de algo, eso que quedó en destrucción se vuelve o se utiliza sobre esas cosas la palabra anatema. Y son destruidas, pero son consagradas a Dios. Es decir, que Dios pide que se consagren destruyéndolas. Y cuando Acán fue tentado, fíjate esto qué importante, porque aunque Dios nos prospera a todos, aunque Dios nos va prosperando, mira, de acuerdo a nuestra obediencia, de acuerdo a cómo nuestra alma va tomando autoridad y conocimiento, de acuerdo a cómo vamos mejorando nuestra alma, todas las cosas empiezan a florecer, empiezan a ser prosperadas, todas las cosas. Pero esta prosperidad nunca es suficiente. Hermanos amados, así somos. El Señor te da para comprarte un carro del año, pero luego querés otra marca y más caro. Pero fíjate, esa es una situación que tenemos para ir mejorando, porque como diría alguien, ¿verdad? El error del hombre es que le gusta lo bonito, lo bueno, bueno, y que también sea barato, ¿verdad? Pero nos gustan las cosas buenas y el alma es insaciable. Lo puedes ver aunque no tengas tú la experiencia ni yo, pero lo puedes ver en los millonarios, ¿verdad? Que aunque tienen de todo, aún desean más. El hombre es insaciable. Pero nosotros aquí vemos un límite, que hay cosas que Dios nos dice, eso no. Hay cosas que Dios nos dice, eso se destruye. Como en este caso, que Dios había decretado que se destruyera y Acán fue infiel. La infidelidad hacia Dios se convierte en iniquidad. Fue infiel y como tenía alguna necesidad, no, ha de haber tenido mucha prosperidad, pero si no tenía necesidad, él quería más, qué sé yo, para sus hijos, sus nietos y sus bisnietos. Y ese es o más, es una ofensa que le hacemos a Dios, dejando en entredicho nuestra fe de que Dios ha de darnos para bendecir a los nuestros, que Dios ha de darnos lo suficiente, porque dice la Escritura que el que no provee para los suyos es peor que un infiel, la fe negó. Entonces nosotros, no va a permitir Dios que nosotros tropecemos en tan gran obstáculo. Siempre con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, Dios va a proveer a nuestras manos para que nuestra casa esté por lo menos saciada. Pero aquí Acán es infiel a Dios, no le cree a Dios que él lo puede prosperar en todo lo que necesita y no se da cuenta que eso que le hace falta es una prueba, que Dios seguramente se lo daría en el futuro, pero que está siendo probado en ese momento y cae escondiendo el lingote, los lingotes de oro, el manto babilonio, que quiere decir, tipifica una especie de cobertura mundana. Al serle infiel a Dios, cae en esas cosas, cae bajo una cobertura babilónica. Y cuando él los guardó bajo tierra, se exacerbó la ira de Dios y entonces empezaron a buscar al infractor, al infiel, a quien había cometido el pecado de infidelidad que detenía al pueblo, que impedía que Dios le diera orden al pueblo de seguir la marcha en su camino por el éxodo en el desierto. Una situación de dificultad, de mucha dificultad,
porque la necesidad que tenía la utilizó la iniquidad para cegar el corazón de Acán y cometer esta infidelidad. Tengamos cuidado, hijitos. Sepamos y recordemos que nuestro proveedor es Dios. Jehová Jireh, Jehová el que provee, es nuestro proveedor. Y cumplamos lo que el Señor nos pide con nuestras ofrendas, nuestros diezmos, sabiendo que Dios, al obedecer, al caminar por ese camino, al ser obediente, nos va a llevar sin temor al fracaso, sin ninguna duda, nos va a llevar a ser cada vez más prósperos. Ir en pos de la prosperidad, pero no tras el dinero, sino en pos de la obediencia, en pos del amor a nuestro Dios. Y entonces se cumple aquel verso que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. Acán falló al desconfiar de Dios y no era totalmente pobre, pero fue influenciado y engañado por la iniquidad. La iniquidad utilizó ese deseo, eso que necesitaba, para engañarlo. Dice 1 Samuel que esta es una iniquidad terrible, muy terrible, porque es la iniquidad que destruye nuestra familia. Me pareció conveniente terminar este programa con eso, porque fue lo que hizo Acán. Acán, al meterse en la iniquidad, al ser parte de la iniquidad, también condenó a su familia y a sus hijos. Fue muerta toda su familia, fue ejecutada por la infidelidad de la cabeza. Y ahora vemos que aquí Dios le habla a Elí, y le ha hablado por profetas, le ha hablado de muchas maneras, pero miremos lo que dice Dios aquí. Porque le he hecho saber a Elí era un sacerdote, un sumo sacerdote, le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre. Estoy a punto, o sea, no lo he hecho. Aún Dios está avisándole a Elí que viene un juicio sobre su casa y que va a ser un juicio eterno, para siempre, dice, a causa de la iniquidad que él conocía. Fíjate, otra vez aquí la iniquidad dominando, la iniquidad engañando, la iniquidad disfrazando, enseñando, la iniquidad procurando hacer invisible la situación para que el hombre caiga, para que el hombre sea presa, dominado por la iniquidad, y también lleve el castigo sobre sus hijos. Ya se le hizo saber a Elí, y Elí tenía, como dice el Salmo 36, sus ojos vedados. No lo quiso ver, no lo quiso entender, aunque conocía, dice, la iniquidad que él conocía. ¿Cuál era esa iniquidad? La iniquidad que sus hijos trajeron sobre sí. Una maldición. Sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Fíjate, los que habían cometido el pecado eran los hijos, a diferencia del caso de Acán, pero ambas involucran el castigo familiar, que el juicio es a toda la familia. Entonces, en el caso de Elí, fueron los hijos los que atrajeron la maldición, porque ellos servían, ministraban, pero no conocían al Señor. Es decir, no conocían la palabra primero. Por lo tanto, menospreciaban las ofrendas. Y que esa es una enseñanza grave para nosotros en cuanto a nuestra actitud y nuestra conducta con las ofrendas y los diezmos. Menospreciaban las ofrendas del Señor, y en tercer lugar, abusivamente formaron un harem con las mujeres que estaban en las afueras
del tabernáculo de Moisés estaban procurando servir a Dios. Era un grupo de mujeres que estaban afuera. Seguramente Dios las había atraído. Era el ejército de mujeres del Antiguo Testamento. El Señor las había atraído, pero ellas no podían entrar al tabernáculo de Moisés. Le era impedido a la mujer. Era especialmente o únicamente para los hombres. Sin embargo, ellas estaban afuera buscando la manera de servir de alguna forma, de alguna manera, ayudar para que el tabernáculo de Jehová estuviera atendido bajo servicio siempre. Y esas mujeres fueron seducidas, algunas, no creo que todas, pero los hijos entraron también en adulterio o también, bueno, en un pecado sexual con ellas, lo cual a Dios también le desagradó. Fue la forma como los hijos trajeron una maldición sobre ellos. Ahora viene la iniquidad. La iniquidad de su padre, Elí, fue que no corrigió. Mira, tremendo. No corrigió a sus hijos. Y vemos en el relato de la Escritura, vemos en el contexto cómo sí les habló Elí, pero no con la fuerza suficiente que merecía su pecado. No les dio la disciplina, sino que les permitió seguir adelante en el pecado sin supervisar si realmente había un arrepentimiento. Y eso trajo esta palabra que Dios le dio a Elí. Le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía. ¿Y cuál es la iniquidad? Menospreciar las ofrendas, no conocían a Dios y además adulterio y fornicación. Eso les trajo una maldición y que su padre debió haber purificado por medio de la disciplina, por medio de la autoridad paternal, pero él no lo reprendió. Por eso, dice el Señor, he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, por cuanto la autoridad no intervino para que los hijos dejaran de pecar, por cuanto la autoridad no obstaculizó el pecado. La casa de Elí no será expiada jamás, ni por sacrificio, ni por ofrenda. Porque date cuenta que eso era lo que menospreciaron los muchachos. Y aquí vemos cómo hay otra fuente de descontaminación cuando nosotros presentamos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, nuestro servicio al Señor. Son formas con las cuales Dios nos descontamina, nos enseña y nos va metiendo, haciendo parte de la cultura del reino para entrar al reino de los cielos que Dios ha preparado para nosotros. Que el Señor los guarde y los bendiga y que esta palabra que nos enseña la astucia y las estrategias de la iniquidad nos dirija a seguir en el estudio de la escatología, de la profecía, de seguir aquí en este programa, acompañándonos en este programa, pero procurando derrotar la transgresión, el pecado y la iniquidad para que nuestra mente funcione y actúe de una manera prodigiosa. Que el poderoso, que el Señor Espíritu Santo nos bendiga, nos cubre, nos guarda, nos cubra, nos guarde, nos enseña y nos llene de su poder y nos dé los dones, los frutos, que el hablar en lenguas y el profetizar sea parte de nuestra
glorificación a Dios, sea como la forma con la cual adoramos y bendecimos a nuestro Dios, llenos de su Espíritu. Que el Señor los bendiga y nos vemos en la próxima. Amén.